Ahora vamos a escuchar a Luis Alberto Quevedo. Él es sociólogo argentino con una maestría en la Escuela de Altos Estudios de París. Actualmente es el director de la Flaxo Argentina. Se especializa en temas de comunicación, tecnología y opinión pública. Es titular de Sociología Política de la Universidad de Buenos Aires y forma parte del directorio de Educar, del portal del Ministerio de Educación de la Nación. Hoy nos hablará sobre fronteras, educación y lenguajes. Muy bien. Gracias. Ahí estamos. Buenos días a todas y todos. Bueno, muchas gracias por esta invitación de la OEI, los amigos de la OEI. Yo no hice el curso de cómo hablar 20 minutos con exactitud y con la precisión, por ejemplo, que lo hizo Walter, pero voy a tratar de ceñirme a las reglas, porque sí recibí de Vera Rex todas las indicaciones para no excederme, no mostrar estadísticas, etc. El tema que les proponía esta mañana tiene que ver con fronteras, educación y escuelas y lenguaje. La idea básica sería pensar qué relación existe entre la manera en la cual la modernidad pensó el tema de las fronteras y la escuela y el modo en el cual también la modernidad pensó, estructuró el tema de los lenguajes. Y quiero empezar por contarles que yo nací en una frontera con Brasil. Nací en Uruguay, nací en una ciudad que alguno de ustedes debe conocer, que se llama Rivera, y que tiene una particularidad. Hay muchas, hay otras que son así, pero tiene una particularidad, y es que en la vereda de enfrente hay otro país, ¿no?, que es el Brasil. Mi madre me mandaba a comprar pan al Brasil. Era la vereda de enfrente, literalmente la vereda de enfrente, porque lo único que hay es una calle, no muy distinta a la calle Agüero que está acá. Y esa frontera, como toda frontera, tiene una definición de cómo se administra un sistema de pasajes, ¿no? Es una frontera particular porque los dos países estuvieron de acuerdo en transformar eso en un espacio común. Es decir, se puede transitar libremente de un lado hacia otro, se convive en esa frontera. Y esa convivencia tiene la enorme riqueza de que son dos países, dos lenguas, dos historias, dos instituciones educativas diferentes que luchan por algo que es absolutamente inútil. Yo iba a la escuela en Uruguay, mis amigos brasileños iban a la escuela en Brasil, y allí la escuela nos agarraba y nos formateaba en la lengua castellana y en las instituciones escolares del Uruguay, y a mis amigos en el portugués y las instituciones del Brasil. Sin embargo, lo más interesante de esa frontera, de cómo estaba administrada esa frontera, era lo que pasaba en la calle. Es decir, que todo esto se mezclaba. Se mezclaban las lenguas, se mezclaban las historias, las familias. Mi abuela era brasileña. Y se mezclaba también los objetos. Uno puede decir, bueno, ¿había contrabando si uno pasaba mercancías de un lado a otro? No. Hubo un buen acuerdo que es dentro de las ciudades todo se... Sí, hay una frontera más. Ahí aparece el Estado-Nación, ¿no? Esa frontera es un tipo de frontera y un tipo de régimen de administración de pasajes. Pero también esa frontera amigable, la llamaría yo, tiene otras fronteras que son duras, ¿no?, rígidas. Hace unos días se celebró, apareció en los medios de comunicación, se celebraron los 25 años de la caída del muro de Berlín, que muchos festejamos y seguimos festejando. Después de la caída del muro de Berlín se construyeron más de 350 muros más, de los cuales no aparecen demasiado en la prensa, ¿no? Este es uno de ellos en la frontera, en Jerusalén, ¿no?, que muchos deben conocer. Una complejísima frontera y un complejísimo sistema de pasajes, ¿verdad? Mucho más rígidos, digo, los que existen entre la frontera entre México y Estados Unidos, por ejemplo, o los que existen en África, en Ceuta y Melilla, por ejemplo, digamos. Fronteras, ¿no? La
frontera o las fronteras fueron y lo son una clave de la modernidad y una obsesión de la modernidad. Fijar, delimitar, poner parámetros donde los países empiezan y terminan, establecer límites, y límites que no tienen solo que ver con los límites en la tierra, sino que los límites en el mar, los límites en el espacio, los límites en el aire, los límites en las montañas, ¿no? Y guerras por estos límites. Esta desesperación, diría yo, que tuvo la modernidad por fijar las fronteras, hizo que se estableciera un concepto moderno que es el concepto de territorio, que es un concepto muy importante porque es el concepto que no solamente establece un mapa muy particular de por dónde transita o dónde un Estado-nación, una soberanía se establece, sino que además establece un régimen legal, un régimen institucional. Y la modernidad nada más quiso, y todos conocemos esta otra pretensión, que en esas fronteras que encerraban a un Estado-nación, rigiera una sola lengua. Los proyectos de un territorio con una sola lengua son proyectos de la modernidad. Locos proyectos de la modernidad, ¿no? Que en un territorio donde se hablaban decenas y centenares de lenguas, como es México, por ejemplo, o muchos otros, Bolivia o el Brasil, digamos, se hablara una sola lengua. Algunos resistieron, como Paraguay, y reconocen dos lenguas nacionales, ¿no? El guaraní y el castellano. Pero la lucha para que exista una sola lengua tuvo un gran aliado que se llamó la escuela, ese lugar donde nosotros transitamos, ¿no? Formatear a nuestros alumnos en una sola lengua, ¿no? La escuela, decía, fue una herramienta para eso, pero la verdad es que las instituciones que la modernidad inventó para controlar fronteras fueron mucho más heterogéneas, mucho más variadas. Ahora bien, todas las fronteras, sean como sean, son porosas, ¿no? Miren lo que intenta Estados Unidos de aislarse de México, por ejemplo. Y todo el tema en Estados Unidos es la porosidad de sus fronteras, que son aéreas, que son navales y que son terrestres, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el principal problema que tiene hoy Estados Unidos en la porosidad no está tanto o no está solo en estas fronteras de detener a los migrantes o detener las mercancías o hablarnos de cómo son los temas de los tráficos de drogas, sino que además son las fronteras lingüísticas. Hay una cosa muy interesante y es que Estados Unidos, desde que se creó en el siglo XVIII como nación, nunca definió, como lo hicimos nosotros, como lo hicieron muchos países, nunca definió cuál era la lengua nacional en Estados Unidos. No está definido, no está en la Constitución, no está en sus leyes. Lo hizo el gobierno de Estados Unidos, lo hizo George Bush hace relativamente pocos años, 10 años, porque se sintió asaltado por el castellano, digamos. Porque se sintió poroso no solo en las fronteras donde pasan personas o mercancías, sino que se sintió poroso en las lenguas, ¿no? Y hoy la complejidad lingüística que tiene Estados Unidos tiene mucho que ver con estos regímenes de pasajes invisibles y estos regímenes de intercambios que significan lenguas que se cruzan. Por eso digo, todas las fronteras, por más estrictas que pretendan ser, son siempre porosas. Lo digo de otra manera, toda frontera en realidad vale por lo que valen sus poros. Es decir, lo que tenemos que analizar de una frontera no es tanto cómo impiden el pasaje de elementos culturales, simbólicos, materiales, etcétera, sino que en realidad lo que tenemos que investigar es cómo son sus poros. Y eso es lo que nos habla de esa frontera, ¿eh? Y eso es un drama que la modernidad inventó, digamos, hace no mucho tiempo, 200 años, no mucho más, 300, y que hoy sigue produciendo fenómenos culturales, económicos, etcétera, muy importantes, y también guerras, ¿no? La lengua entonces fue pensada como una frontera, como una manera de dominación, como una manera de ejercicio del poder. Eso es la lengua única, eso es el proyecto de lengua única. Pero todas las lenguas, y digo todas, incluyendo
los lenguajes con los cuales hoy nos manejamos, que tienen que ver, por ejemplo, con los lenguajes. Me gustó mucho la exposición del colega que hablaba, decía, las computadoras no entienden las lenguas naturales que hablamos nosotros los humanos, entonces hay que hablarle en otras lenguas. Después dijo, bueno, entiende poco, digamos, ¿no? Y nosotros no entendemos absolutamente nada. Con las computadoras hoy nos pasan como con los motores de los autos. Yo tuve autos que abría el capó del auto, miraba el motor y sabía dónde estaba la batería, dónde estaba el aceite, dónde... Hoy no hay nada, hoy hay una caja negra, ¿está bien? Hoy es invisible a los ojos el funcionamiento de esos aparatos que, como bien decía Walter, cada día nos lo perfeccionan más para transportarnos y cada día pueden transportarnos menos, ¿no? Estamos siempre atascados. Las lenguas, entonces, decía que fueron pensadas como fronteras, siempre fueron asediadas en sus poros. Y eso me parece que es lo interesante de pensar. Hoy vivimos, en realidad, en todos estos temas, y ustedes lo han leído, hay muchos autores que han hablado de esto, grandes procesos de desterritorialización. Es decir, que aquello que la modernidad constituyó como territorios, hoy se están resquebrajando, reestructurando, rearmando, desterritorializando, ¿no? O sea, vivimos una gran crisis de fronteras. Miren cómo es el territorio de Internet. Es dificilísimo. Si ustedes entran al doctor Google y le preguntan, ¿cómo es, doctor, el imagen que puedo tener de Internet? Nos tira 500... No, Google es pretencioso. Dice, le tiro 8.324.600 imágenes en 0,2 segundos. Es un poco soberbio, ¿no? Es decir, y lo hice así y nos guiña el ojo, ¿no? Esas imágenes, ahí traje una sola, hay decenas de estas imágenes. Esas imágenes son difíciles de imaginar, de simbolizar, pero lo que es seguro es lo difícil que es establecer en ese territorio de Internet fronteras. Es muy complicado. Sin embargo, los Estados-nación lo hacen permanentemente. Los Estados-nación intervienen todo lo que pueden en esos territorios. China, por ejemplo, hizo un acuerdo con Google para delimitar fronteras y establecer regímenes de pasaje en el tráfico de materiales simbólicos y de mercancías que Internet propicia, digamos. Ahí también hay una guerra, en ese territorio complejísimo, inimaginable en algún sentido para nosotros. Pero vuelvo a las fronteras y a sus poros. Me gustaría decir dos cosas sobre la escuela, cómo la escuela construyó sus propias fronteras. Digo, nosotros todos somos hijos de la escuela y ahora estamos encerrados otra vez adentro de la escuela, pero en otra función, ¿no? La escuela primero estableció un territorio, ¿no? En mi escuela, y supongo que en la de ustedes también, se decía, bueno, de la puerta de la escuela para afuera, eso es tuyo, digamos, no sé, es un problema de tus padres, ¿no? Ahora, de la puerta de la escuela para adentro, hay leyes, hay reglas, hay autoridad, hay regímenes de pasaje, no se entra y se sale de cualquier manera, ¿está bien? Bueno, Foucault habló de esto para decir todas las instituciones, ahí me está gritando, lo escucho a Foucault que dice, todas las instituciones de la modernidad son iguales, no solo la cárcel, también el hospital, ¿no? Es interesantísimo la lucha de los pacientes por lograr ingresar a un hospital y luego por lograr salir de un hospital, ¿no? El padre de Belén, que recién me presentó mi amiga y colega, es médico y fue internado hace poco. Entonces quería irse del hospital y le gritaba a los médicos, soy médico, me doy el alta. Y el médico le decía, no, el alta te lo damos la autoridad del hospital, no vos. Vos estudiaste medicina, pero nosotros somos los que te damos el alta. Entrar y salir de esas instituciones es un régimen de pasaje, es una frontera. Y la escuela además se constituyó como una frontera de saberes y como una frontera donde los que ingresan ahí están en manos, se los entregamos, nosotros les entregamos nuestros hijos a una institución que dice déjamelo y yo lo formateo, ¿no? Yo te lo devuelvo prolijo. Ahora la escuela está en crisis y no puede hacer esto y les grita a los padres vengan a ayudarnos porque no sabemos qué hacer con estos chicos, ¿no? Otra crisis. Cuando yo era pequeño y hice mi colegio primario en Uruguay, en Rivera, donde nací, mi padre y mi madre iban, el primer día de clases me inscribían y después me retiraban a fin de año, digamos. No porque no durmiera en casa, sí iba todos los días a mi casa, pero ahora nosotros los padres, yo he ido con mi hija,
que por suerte terminó el colegio primario y secundario, he ido a la escuela casi tanto como fui de chico, porque la escuela requiere cada vez más de los padres. Y me explican cosas y me piden ayuda y me dicen lo que tengo que hacer, ¿no? La escuela empezó a darse cuenta que ese régimen de paz, ese encierro está en crisis. Hoy por esos poros que tiene la escuela entran otras cosas. Entran, por ejemplo, las redes. Y muchos elementos simbólicos y materiales que la escuela no puede administrar. Uno de los problemas grandes que tiene la escuela es administrar todo lo que entra por los poros. Todo lo que ingresa por lo que la escuela no domina, por así decirlo. Ustedes pueden creer que yo estoy hablando de las tecnologías, ¿no? Que los agentes que perforan los muros son las tecnologías. No. Si hay algo que puedo dejar desde esta mañana, es como una sola idea, es no tengan una mirada técnica sobre las tecnologías. Las tecnologías no son aparatos, no son computadoras ni teléfonos celulares. El problema de las tecnologías son los lenguajes, es lo que circula ahí adentro. El problema son los jóvenes, es decir, los que entran rompiendo la porosidad de la escuela son los jóvenes. Es lo que llevan en sus mochilas y lo que llevan en sus cuerpos y lo que llevan en sus cabezas. Esos son los temas nuestros de hoy, no los aparatos. En Argentina, se lo cuento a Walter, porque alguno de ustedes hasta debe saber el número de la ley, hay leyes, se proclamaron leyes que prohíben el ingreso de teléfonos celulares a la escuela. ¿Hay un absurdo mayor que eso? ¿Qué vamos a hacer? ¿Palpar de teléfonos celulares a los alumnos en la puerta de la escuela? ¿Poner como en los aeropuertos cosas para pasar las mochilas y entrar a la escuela? Un absurdo total. Simplemente es un síntoma de que la escuela no sabe qué hacer con eso. No sabe qué hacer con los aparatos. Y lo que es peor, yo le diría a la escuela, ustedes están doblemente equivocados. Esa es una parte. La otra parte es que no saben que el problema no son los aparatos. El problema son los chicos, son los jóvenes. Son los lenguajes que ellos traen. Son las lenguas que hablan que ustedes no pueden administrar. Son los saberes que traen, las expectativas que traen, que ustedes no saben qué hacer con eso. No son los aparatos. En realidad, la escuela hoy, yo diría que todas las escuelas hoy, y cuando digo la escuela lo digo como institución total, digo la escuela primaria, secundaria, la universidad, nosotros, los que transitamos en el ámbito universitario, todas están intervenidas, perforadas, ¿no? Todas las escuelas hoy están cableadas, están llenas, pero además todas las escuelas están en una crisis de ese territorio de encierro que inventamos no hace mucho tiempo, ¿no? Hace 150 años. Un modelo educativo muy reciente, que no hay ningún motivo para que no se desarticule dentro de poco tiempo. Por ejemplo, creo yo que una cosa que se va a desarticular de la escuela dentro de muy poco tiempo es la arquitectura escolar. No soporta más esta... A ver, esto es una escuela, ¿no? Este dispositivo que estamos acá, un tipo que habla acá, que se supone que sabe algo, todos ustedes en línea, ahí, ¿no? Dispositivo escolar, panóptico le llamaba a nuestro amigo Foucault. Bueno, este dispositivo escolar. Bueno, este dispositivo está en crisis. La arquitectura de la escuela está en crisis. Y la arquitectura de la escuela va a cambiar tal vez antes de lo que cambiemos nosotros para entender que el problema sigue siendo la arquitectura de la enseñanza, la arquitectura del conocimiento, la arquitectura de cómo son las cabezas hoy de los chicos, de los jóvenes, la arquitectura que tiene que ver no con las paredes, sino que tiene que ver con los objetivos de la escuela. Ese es el problema que nosotros tenemos. Por eso, el problema no son los cables, ¿no? No son las redes que están materiales, que las hay, que son un tema también, sino que el gran tema es la alianza que hoy existe entre las nuevas tecnologías y los lenguajes, los productos culturales de esta época. El gran tema son los jóvenes, pero son los jóvenes en sus arquitecturas internas. Todas las fronteras están en crisis, les decía recién. Y vuelvo un segundo a mi frontera natal, ¿no? a donde yo nací. Esa frontera administró de algún modo el sistema de pasajes con mucho más creatividad y libertad que muchas otras fronteras. En realidad, lo más interesante de esa frontera era su extrema porosidad. Eso era lo más interesante. No era el control, no era las autoridades. ¿Existían las autoridades? Sí, por supuesto, existían. Por supuesto que hay regímenes legales, ¿no? Alguna vez pregunté, ya de grande,
parado en lo que es la línea, porque además se llama así en Rivera, la línea, parado en la línea, como alguna vez me paré en el Ecuador y dije, ¿no? Esa foto estúpida que uno se saca, pero después es orgullo, y dije, ¿y si yo muero acá? Bueno, hay una resolución legal. Los estados inventaron una resolución legal. Pero lo más interesante es no haber pensado la línea, haber pensado en realidad la libertad de los pasajes, ¿no? Por eso creo que los poros por los que hoy se cuelan las culturas, los lenguajes contemporáneos, no es una amenaza para la escuela. A mi gusto es en realidad lo que la fortalece. Son las preguntas que la pueden fortalecer, son los que vienen por ahí. La frontera, yo digo, ha sido una obsesión de la modernidad, absolutamente una obsesión de la modernidad. Nuestra obsesión, si puedo dejarles algo esta mañana, es que sean los poros. Muchas gracias. Gracias, Beto. Pensé que esta vez no ibas a contar alguna intimidad mía.